Aragón Radio 13 de agosto. Un podcast con Paula Figols. Un 8000 solo te pertenece cuando has vuelto abajo. Mientras tanto, tú le perteneces a él. Kurt Berger, alpinista austriaco, que sobrevivió a un dramático descenso del K2 en 1986. Capítulo 4. Descenso. Anochece y el viento ruge cada vez con más fuerza en el K2. Una corriente de aire helado barre el campo situado en el hombro, donde están Lorenzo Hortas y Pepe Garcés esperando la vuelta de sus amigos tras hacer cima. Sus dos tiendas salen volando con todo el material que había dentro. Hacen recuento. Tienen una esterilla y un saco para los dos, un par de guantes y un piolet al que se agarran como un ancla. Han perdido todo lo demás. Están exhaustos, sin comida ni bebida, a 8000 metros, a la intemperie. Queda una larga noche por delante. Hace mucho frío, el viento les azota, remolinos de nieve les nublan la vista. El frío se les clava como agujas en los dedos. Apenas pueden moverlos, ambos ya con principios de congelación. Intentan no dormirse. Dudan si conseguirán superar esa noche. Mientras, no hay noticias de los de arriba. El 14 de agosto amanece despejado. El viento se ha parado. No se ve una nube. Va a hacer un magnífico día. ¡Qué belleza tan cruel! Pepe y Lorenzo deciden emprender el descenso. No podrían sobrevivir a otra noche más ahí. Aún confían en que sus amigos habrán podido resguardarse de la tormenta y también bajarán. A miles de kilómetros de allí, la ciudad de Huesca se despereza tras otra larga noche de fiestas de San Lorenzo. Ignoran la tragedia. Los periódicos recogen la noticia de que ha llegado un fax de los montañeros anunciando sus planes de subir a la cumbre. Qué viejas se quedan las noticias. Pepe escribirá días más tarde en su diario. Nuestro ritmo en el descenso hacia el campo 3 es desesperadamente lento, midiendo cada paso para evitar la caída. Voy delante de Lorenzo y poco a poco va aumentando la distancia entre nosotros. No vamos encordados porque la caída de uno supondría la caída del otro. El dolor de los pies me sube hasta las rodillas. Me viene a la cabeza la imagen de los pies amputados. Desde abajo, desde el campo base, Manuel Avellanas y Manuel Ansón siguen los pasos con los prismáticos. Pepe va lento, pero seguro. Lorenzo camina errático. Se detiene, se desvía, se vuelve a parar. Seguimos en directo, con prismáticos, ¿eh? Se veía, porque uno llevaba un piolet, otro no llevaba nada, entonces Lorenzo cogió lo que él consideró que era más adecuado, porque Lorenzo también llevaba las manos congeladas, Pepe no, y cada uno fueron por sitios diferentes, ¿no? Y hablé yo con Manuel Ansón, y Manuel Ansón le dije: Manuel, tienes que salir hacia arriba para ayudar a bajar. Después, ¿no? Si puedes llegar al campo 2, pues ya que te vais a bajar, ¿no? Y claro, la bajada fue dramática, fue muy dramática, porque Pepe bajaba muy bien, bajaba ligero, pero ni Pepe ni Manuel Ansón y yo entendíamos qué estaba haciendo Lorenzo, porque Lorenzo iba muy lejos de la línea que lleva al campo 3, iba recto, y Lorenzo iba lejos, pero encima sobrepasó la línea esa y se iba para abajo, y había un suelo con una cortada tremenda, y pensamos que se mataba, o sea, que se iba a caer. Lorenzo baja mal, está con gloguín, se entera, está con la cerebral, y entonces ya cuando llega ahí se da media vuelta, decimos: hostia. Pero claro, tenía que tirar para arriba.
porque sobrepasó la línea del campo 3 y no podía acercarse adelante, tenía que buscar una vía para poder acercarse. Y daba 2-3 pasos. De abajo parecía que se caía. Él dice que se arrodillaba para descansar, pero impresionaba que se caía y que no se levantaba. Pasaba 1 minuto o 2, se levantaba, joder, y Pepe decía, es que está lejos todavía, y es que no puedo ayudarle, estoy muy jodido, y también yo no puedo ayudarle, no puedo llegar hasta a donde él está. Y ya bueno, cuando ya Pepe lo tuvo más cerca, dijo, pues voy a intentar ayudarle, porque la obsesión era llegar al campo 3, porque a partir de ahí para abajo había cuerdas fijas. Y si llegaba al campo 3, que no había nada, ni hornillo ni nada para hacer nieve, no había nada, pero por lo menos con cuerdas fijas, aunque si hace noche podían bajar al 2 y ahí había comida, había hornillo, había todo para hacer agua. Lorenzo lo cuenta en su diario. El sol va ganando altura. No he bebido nada desde ayer y la deshidratación hace que me sienta todavía más agotado. Chupo trozos de nieve. Mis paradas cada vez son más prolongadas. Soy consciente de que voy muy mal, muy lento. Me tengo que detener a descansar cada pocos pasos. Me parece escuchar voces. Antes ha sido Javier. Ahora oigo a Allison. Más allá veo una figura sentada. Creo que es Javier, con su traje de altura gris. Voy a su encuentro. Me desvío de la ruta y voy a verlo. Creo que son alucinaciones. Allá veo una bota. Es de Allison, sin duda. Y una anorak lila. Y un arnés ensangrentado. Sigo bajando, muy lento. Tras 2 días de descenso, Pepe y Lorenzo consiguen llegar, casi arrastrándose, hasta el campo base, el día 15 de agosto por la noche. Manolo Avellanas comienza las curas de las congelaciones. Todos esperan a que ocurra un milagro y puedan bajar de la montaña Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar. ...13 de agosto. Tragedia aragonesa en el K2. Huesca celebra su último día de fiestas de San Lorenzo. La canción 15 de agosto de Isorray suena en los bares y verbenas. Las familias de los montañeros llaman inquietos a la sede de Peñaguara preguntando si hay noticias. Nada desde que llegó el fax anunciando que iban a intentar la cumbre. Ya deberían haber subido y bajado, piensan. En el campo base del K2 pasan lentas las horas, mirando hacia arriba cada vez con menos esperanza. Esperando un helicóptero para evacuar a Lorenzo y Pepe, que están muy débiles. Los aragoneses no lo saben, pero el líder de los neozelandeses, Peter Hillary, llama desde un teléfono ilegal en el campo base del Broad Peak y da la noticia del accidente, sin concretar los nombres. Y las noticias vuelan. El 17 de agosto por la mañana, los medios españoles dan la noticia de que ha habido un accidente en el K2. Hay 7 fallecidos, entre ellos 3 españoles, pero se desconocen los nombres. Comienzan unos días de angustiosa espera. Los familiares de la expedición aragonesa al K2, formada por miembros de Peñaguara y montañeros de Aragón de Zaragoza, viven una angustiosa y dramática espera mientras llegan confusas noticias desde Pakistán. Las contradictorias informaciones apuntaban a que 3 montañeros españoles, junto a otros 4 de procedencia norteamericana y neozelandesa, habían sido víctimas de una luz en los últimos metros de ascensión al K2. La alarma y la inquietud se propagó rápidamente entre los familiares y amigos de los 7 expedicionarios. Los ostenses Javier Escartín, Lorenzo Hortas, Lorenzo Ortiz y Manolo Avellanas, y los zaragozanos Pepe Garcés, Manuel Ansón y Javier Olivar, que tenían previsto intentar un último salto al K2 antes de regresar a España, según su último comunicado recibido en San Lorenzo. No obstante, y a pesar de las numerosas gestiones realizadas por Peñaguara y la Embajada Española en Pakistán, a última hora de la tarde de ayer no se pudo confirmar la identidad de los fallecidos y si pertenecían o no a la expedición aragonesa.
Diario del Alto Aragón, 18 de agosto de 1995. En la sede de Peñaguara se monta un improvisado comité de crisis. Manolo Vara, el secretario, y Julio Nogués, el presidente, coordinan el dispositivo. Desde ahí llaman a todos los sitios posibles buscando información. Atienden a las familias y a los periodistas. Organizan ruedas de prensa. Deciden mandar a 2 socios a Pakistán, Toño Ubieto, que en el 91 subió al Everest, y Pablo Martín Retortillo. En el campo base, desesperados, exhaustos, ya han perdido la esperanza de que aparezcan sus 3 amigos. Manuel Ansón, que está un poco más fuerte, decide bajar a pedir ayuda. Siguen esperando el helicóptero. Finalmente, este llega el 19 de agosto y son trasladados a Escardú. Desde allí, llaman a casa y dan la noticia. Ayer se confirmó la tragedia. Los montañeros aragoneses Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar fallecieron el pasado domingo cuando descendían después de haber conquistado la cumbre del K2. En la cota 8000 fueron sorprendidos por unos vientos helados de 150 kilómetros por hora, por lo que fallecieron totalmente congelados. Su rescate es imposible. Por su parte, Pepe Garcés y Lorenzo Hortas, que no participaron en el ataque final, solo sufrieron congelaciones de carácter leve. En la madrugada del lunes viajarán hacia España para ser inmediatamente atendidos en los hospitales San Jorge de Huesca y el Clínico de Zaragoza. Heraldo de Aragón, 20 de agosto de 1995. Qué larga y difícil es después la vuelta a casa. Lo que sigue es un amasijo de recuerdos revueltos y confusos, de muchos abrazos y muchas lágrimas, hasta quedarse secos. El vuelo de vuelta. Mirar por la ventanilla y ver allá abajo las casitas pequeñas, los campos, las montañas y todo lo que dejan atrás. Temer el momento de tocar tierra. El alivio y la culpa de estar vivos. La llegada al aeropuerto de Barcelona. Los abrazos con los hijos, que no se enteran del todo, pero sí se enteran. Con las mujeres, con las viudas, con los padres, con los hermanos. Las primeras entrevistas de muchas con una nube de periodistas. Contar lo mismo, repetir el relato tantas veces que parezca que no duele, pero sigue doliendo cada palabra. Seguirá doliendo años. El viaje en bus de Barcelona a Huesca viendo atardecer por la ventana. La llegada a medianoche a la plaza de Navarra repleta. La ovación cuando los autobuses entran en la plaza. La peregrinación después a las casas de los fallecidos. Día de luto oficial en la ciudad. De no poder levantarse de la cama. Las llamadas y los telegramas de pésame llegados de todo Aragón, de muchos rincones de España, de la Casa Real, del extranjero. El funeral en la Catedral de Huesca. El calor, la angustia, las preguntas sin respuesta. La tristeza absoluta. ...13 de agosto... Tragedia aragonesa en el K2. Manolo Vara era en 1995 el secretario de Peñaguara. Hoy es el presidente de este club que suma cerca de 5.000 socios. Le ha tocado vivir muchas expediciones desde la retaguardia, organizando los preparativos y resolviendo situaciones de crisis desde la distancia. Hablamos con él de aquellos días. Cuando oímos la noticia en el medio de en la radio, de que 3 españoles habían fallecido en el K2 y sí que daban los nombres de la inglesa, ¿no? Y daban el nombre de los otros fallecidos, pero los españoles no. Pues la verdad que lo primero fue montar el equipo de emergencias en Peñaguara, quiero decir, el equipo de seguimiento del tema. Llamar a todo el mundo, decir lo que hay, transmitir la información que tienes e intentar buscar información en otros circuitos informativos. Estados Unidos, sobre todo llamar mucho a Pakistán, embajada, buscando Ministerio de Asuntos Exteriores. Quiero decir que se organiza una búsqueda informativa, pero toda pasa lo mismo. No se sabe nada. Del Baltoro no sale ninguna noticia y es lo único que podemos contar esos días. O sea, hasta que no hablamos con ellos cuando llegaron a
Ascardú, pues lo que había es lo que había. Tuvimos que trabajar muy duramente porque el afán, que era el mes de agosto, no había ninguna noticia en el mundo estaba parado, no había nada, no había ni guerras, no había nada. Quiero decir, estaba la prensa, todo el mundo preguntando, pues a ver qué podía ocurrir. Yo, con algunos periodistas que hablaban aquellos días, les decía, pero no tenéis información, no tenéis nada, que no, estamos llamando al ayuntamiento a ver cuántos han ido ya a la piscina, porque es que no tenemos otra cosa que contarnos. Y no. Bueno, pues esto desencadenó una potenciabilidad de querer información por los medios, que alguno hubo que decirle, pues hombre, tranquilito, que cuando lo sepamos, pues ya te enterarás, no te pongas nervioso. ¿Tuvisteis que organizar ruedas de prensa aquí en la sede de Peñaguara? Sí, claro, a ver, lógicamente, cuando estás viviendo una situación de estas características, hay dos temas, o uno principalmente que preocupa muchísimo, ¿no?, que son las unidades familiares. Las unidades familiares es cuando realmente necesitan que, primero, que vean que tú estás encima y que estás haciendo unos esfuerzos, el equipo de seguimiento del problema, que estás haciendo unos esfuerzos muy potentes para poder recabar lo que necesitas saber, ¿no?, y que no te llega. Eso es lo primero. Dos, te tiene que ver serio y duro y serio, en el sentido de que no estás especulando, sino que estás llevando, no yo, sino el equipo que estábamos cada uno en la misión que nos repartimos, un trabajo, yo no voy a decir técnico porque no era un trabajo técnico, pero sí un trabajo de seriedad, donde no cabía ninguna especulación, para nada. O sea, yo creo que se llevaba el control, sí, porque se hacía de todas las llamadas que se hacían, tanto al ministerio como a la embajada, como a Ascardú, como... Quiero decir que se registraba todo y todo estaba anotado, bueno, pues porque... Y luego, pues, a las familias, si veías que no venían al club, les llamabas para decirles, pues eso, oye, mira, que estamos encima, hemos hablado con embajada, con tal, con cual, pero no sabemos nada, ¿no? Y entonces, la presión que metieron algunos medios de comunicación, porque nosotros, la verdad, que como hasta ahora era un deporte, que nos habíamos limitado siempre a hacer una nota de prensa deportiva, enviarla, la quieres publicar, la publicas, si no la publicas, no nos digas que no te hemos informado, ¿no? Vimos que había una cierta voracidad por no sé si utilizar la palabra de hacer sangre, pero me parece que no, igual me exagero un poquito, ¿no? Pero en aquel momento a mí me pareció personalmente que les importaba tres narices la vida humana de las personas que teníamos ahí, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y el respeto que se merecían las familias. Y hubo que poner orden, y la orden fue que a partir del día siguiente de que nos enteramos, se quedó que a las 4 de la tarde, y se hablaba a las 4 de la tarde porque allá ya serían las 8 de la noche, me parece que íbamos a diferencia de 4 horas horarias, ya poca información ponía a venir de allá a las 8 de la noche de allá, 4 de la tarde de aquí. Entonces se quedó a las 4 de la tarde, donde, bueno, pues nos sentábamos con Julio Nogués, el pobre hombre, en la mesa, y yo ahí, señores, esto es lo que hay. Sí, que dicen, pues es que no hay más que esto, ¿no? Y bueno, pues esa fue los momentos que vivimos en el club, ¿no? Como digo, ese equipo que nos encargamos de gestionar esta situación, que, bueno, pues es que sin saber nada, pues poco podíamos hacer. Sí que tomamos decisiones importantes, como pasara lo que pasara, mandar 2 personas rápidamente a Pakistán, para que colaboraran con ellos, ¿no? en el regreso. Entonces, bueno, son temas que tú analizas, gestionas y tomas decisiones y ya está, ¿no? Y eso es lo que hay, pues como digo, hasta que nos llamaron ellos mismos y nos dijeron lo que había. Bueno, la decisión fue muy clara, esto sería sobre las 2 menos cuarto de la tarde aquí, serían las 6 de la tarde allá. Hablamos por teléfono, nosotros, oye, sí, ya sabemos lo que ha pasado, contarnos, decirnos los nombres de los fallecidos y descansar, que os llamaremos.
tranquilos, que llorar vosotros, nosotros lloramos aquí, pero ya os llamamos luego. Y bueno, lo que hicimos fue, ya teníamos montados 3 equipos de personas para enviar cada equipo a una casa de los fallecidos, pues para comunicar a las familias lo que había sucedido, ¿no? o la información que habíamos tenido en ese momento. Y bueno, hecho esto, despachamos a las 2 de la tarde a todo el mundo del club. A los medios de comunicación les pedimos por favor que nos dejaran tranquilos hasta las 4 de la tarde, porque ese momento era exclusivamente para las familias. Y les pedimos por favor ese respeto, y sí, la verdad que todo el mundo se fue, y a las 4 de la tarde, bueno, pues convocamos la rueda de prensa, dimos la noticia y a partir de ahí, bueno, pues como ya había contacto, lo que hablábamos cada día al día siguiente, o sea, las sucesivas ruedas de prensa, bueno, o reuniones informativas, como los queramos llamar, ¿no? Pues salíamos y contábamos lo que sabíamos, pero además lo que sabíamos, quiero decir que en esto tuvimos muy claro que debíamos ser muy, muy rigurosos, porque aun siendo rigurosos y contando realmente lo que sabíamos, ¿no? Que no había, es que además no tenías que esconder nada, ¿no? Algunos se disparó en tonterías y hubo que llamarle la atención, pero bueno, son historias que ya han pasado y lo importante para mí es recordar a mis amigos lo bien que se lo estaban pasando, y luego fijaros que he dicho antes que nos quedamos muy tranquilos cuando se iban, porque teníamos una cosa muy clara, que eran una frialdad técnica a la hora de tomar decisiones. Quiero decir que ellos valoraban muy mucho la dificultad que podía haber en ese momento en la montaña, y así nos lo habían demostrado. Y bueno, y al final la desgracia, pues bueno, viene pues cogiendo a un grupo de alpinistas españoles, aragoneses muy potentes, bajando de la cima, y a un grupo de alpinistas extranjeros también muy potente en ese momento afuera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, pues que cuando vamos a la montaña topamos con 2 tipos de riesgo, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es ese riesgo que tú conoces que puedes padecer y que te preparas para controlarlo y pasarlo. Eso será una dificultad de escalada, un tipo de... Pero el subjetivo es una cosa que te viene, que tú no lo has previsto que te pueda venir, pero es que además no lo has previsto que te pueda ocurrir, porque los índices que tú has estudiado previamente o has mirado previamente no te indican que va a ocurrir ese tema, sobre todo hablando en temas de meteorología. No tiene que ver nada las decisiones que se toman ahora, que estás con el ordenador vía satélite y ves las nubecitas cómo corren, a como entonces, donde la predicción meteorológica pues era a base de si tenías dinero, hacer alguna llamada a algún país donde tenían alguna televisión que veían el seguimiento de las borrascas o cómo se movía, ¿no? Ahí en el Golfo las cosas, o tirar de barómetro, ¿no? Y tener muy claro pues bueno, los conocimientos que entonces teníamos cuando subía la presión o cuando bajaba la presión, y sobre todo la observación de las nubes que te rodean en el monte. Pues bueno, pues sucedió un tema, una cosa que es un riesgo subjetivo, que sabemos que puede ocurrir, el hecho que no solo ha ocurrido aquí, sino y ha ocurrido también algo parecido en Everest, y que desde luego pues el humano, por muy bien preparado que estemos para afrontar el riesgo deportivo, ese riesgo subjetivo pues es muy difícil que lo puedas soportar, muy difícil. ¿Qué significó esta tragedia para el montañismo aragonés? ¿El final de una época? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que por lo menos lo que representa a nuestros clubes, que se nos fue el presente y el futuro, ¿no? Se nos fue el presente pues porque se fueron personas que en ese momento estaban en una línea deportiva muy potente. Eso también supuso que quedaran tocados anímicamente sus compañeros,
Y luego, pues cuando decimos el futuro, pues todos siempre nos acordamos de Lorenzo Ortiz, porque era un tío que estaba muy fuerte, estaba en su época de ascendiente, ¿no? De valoración técnica en cuanto a la montaña. Era un gran escalador, era un tío muy fuerte y bueno, pues ya en Himalaya pues ya había hecho lo que había hecho, ya tenía su 8000 y ahora iba a por o sea, estaba en una línea deportiva, bueno, sus compañeros lo dicen, ¿no? Salía al último y nos cogía a todos. Bueno, pues eso decimos el futuro. Y sobre todo, para mí supuso un cambio de mentalidad en el resto de deportistas que podían ir detrás de ellos. Un cambio de mentalidad donde poco a poco hemos ido viendo que se ha perdido el concepto de aventura, ¿no? Y es que la montaña también es aventura. No solo es escalar un octavo C porque estás preparado para hacer un octavo C, no. Hay veces que tiene ese concepto de aventura, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si pierdes el concepto de aventura, pues pierdes también las ganas de ir a según qué tipo de montañas. La alegría por el éxito de la cima se truncó en tragedia durante el descenso. Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar se quedaron para siempre en el K2. Lorenzo Hortas y Pepe Garcés salvaron la vida en un descenso dramático. Las familias sufrieron la falta de noticias, la incertidumbre y la angustia. La vuelta a casa fue muy triste. Uno nunca termina de volver de una experiencia así. Algo de todos ellos quedó para siempre en el K2. ¿Cómo sigue la vida después? ¿Cómo continúa la pasión de los protagonistas por las montañas? ¿Volverán a intentar un 8000? ¿Cuánto tiempo dura el duelo? ¿Qué recuerdos quedan de aquellos días? ¿Qué significó este accidente para el montañismo aragonés? En el último capítulo de este podcast intentamos responder a estas cuestiones. Después del K2, quinto y último episodio de esta serie. De agosto. La tragedia aragonesa del K2, una producción de Aragón Radio Podcast. Guión y locución principal, Paula Figols. Creatividad sonora, Carlos Oyarzábal y Vicente Bordonaba. Locución, Rafa Moyano, Vicente Payarés, Eva Castillero, Pablo Naudín y Toño Rebordinos. Grabaciones, Pedro Gros y Óscar Tomás. Diseño y redes sociales, Vicente Payarés. Coordinación y producción, Ana Segura. 13 de agosto, la tragedia aragonesa del K2. Un podcast de Aragón Radio basado en el libro 13 de agosto de Paula Figols.